Buen día, yo soy Patricio García Espinosa, soy el líder de del grupo de estudiantes contra las enfermedades neurológicas y el día de hoy les vengo a hablar de tumores del sistema nervioso central en el adulto. Voy a dejar de compartir pantalla en este momento para iniciar a compartir la presentación. Bueno, originalmente tenía planeado iniciar con un caso clínico. Bueno, iniciaremos con el caso clínico mejor. Es una mujer de 68 años, originaria de Allende, Nuevo León, abogada pensionada, refiere antecedentes de importancia de diabetes mellitus tipo 2, aquí está el puntero. Haber sido tratada con radiación por una neoplasia no especificada, o sea, una tumoración no especificada a los 15 años de edad, diabetes mellitus tipo 2 de 10 años de evolución, tratada con metformina, hipertensión arterial bien controlada, tratada con losartán, tabaquismo crónico, una cajetilla al día desde los 20 años, y alcoholismo, tatuajes, conductas sexuales de riesgo. Su padre falleció a los 50 años por cáncer hepático, su madre falleció a los 64 años por cáncer de mama, tiene 3 hijos aparentemente sanos. Siempre que leemos un resumen clínico nos tenemos que centrar en las cosas que nos van a llevar a lo que queremos. Por ejemplo, aquí podemos sacar que casi todo tiene algo de importancia porque ni siquiera hemos visto la presentación clínica. Aquí está, esto es lo que nos va a importar. Acude a urgencias por presentar crisis convulsivas tónico-clónicas con pérdida de la conciencia 3 horas antes de su llegada. Su hijo, que fue quien la acompañó, refiere que duró aproximadamente 2 minutos y que se golpeó la cabeza al caer. Refiere no recordar nada anterior a la crisis y a la exploración física de la zona traumatizada. Observamos una zona eritematosa en el sitio, o sea, una zona roja donde se golpeó, que no implica nada más que el golpe. Entonces hay que interrogar bien ese golpe, ¿verdad? Hay que buscar si tiene algún daño por la contusión o cualquier cosa. Pero bueno, el interrogatorio intencionado refiere a la paciente un problema desde hace 6 meses con cefalea alrededor de todo el cráneo, por lo menos una vez por semana, 4 de 10 en escala visual análoga, que se da al uso de paracetamol. Esto es importante porque pues que se da el uso de paracetamol puede hacer que la paciente no lo haya querido mostrar desde antes. Realizamos una tomografía computada de la región craneal en la que observamos la siguiente imagen. Para los que son nuevos en el estudio diagnóstico, esta imagen puede ser bastante complicada. Entonces tenemos que empezar a hablar esquematizadamente. Hay que ver primero qué, qué estudio de imagen tenemos aquí. Por cómo observamos el hueso, estamos hablando de una tomografía computada. Observamos que no está contrastada porque no vemos un realce en la hiperdensidad de la materia gris ni de los vasos. Esto que vemos en la región de la línea media es la calcificación de la glándula pineal. Esto es una calcificación de un plexo coroideo en el tercer ventrículo, en los ventrículos laterales, perdón, en su porción posterior. Y bueno, lo que nos llama la atención es precisamente esta región de aquí con edema de tipo vasogénico. El edema de tipo vasogénico también es conocido por ser edema en forma de guante. Esta interfase que tenemos aquí, que semeja dedos de un guante que está siendo puesto apenas o está mal puesto, es a lo que le llamamos edema vasogénico. Entonces nos regresamos, vemos esa masa y con los datos clínicos nos podemos ir orientando un diagnóstico ya específico. Bueno, tú eres el médico encargado de urgencias, decides volver a interrogar y ahora la paciente refiere una pérdida de memoria que atribuye a la edad. Esto es importante porque según los criterios del DSM-5 hay cierto grado normal de pérdida de la memoria, pero hay otra que no tiene nada que ver con esto, entonces habría que interrogarlo mejor. Cambios de humor repentinos, ya ha perdido la capacidad de realizar tareas que anteriormente conocía, entonces estamos hablando que estamos teniendo aquí una pérdida de las capacidades funcionales
del sistema nervioso central. Entonces hay que buscar si la masa que estamos viendo con el edema vasogénico tiene algo que ver. Entonces, siempre la primera impresión es lo más importante para empezar a descartar de ahí. Aquí les pongo estas 4 opciones: neuroinfección por toxoplasma o cualquier neuroinfección podría ser una respuesta importante, pero al ser un inicio tan crónico, no vamos a pensar en una neuroinfección, ¿saben? Hay neuroinfecciones que sí pueden ser crónicas, pero no se hubieran manifestado de esta manera. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la neurosífilis, eh, la meningitis por Mycobacterium tuberculosis, entre otros, que también las infecciones micóticas causan infecciones crónicas del sistema nervioso central, pero la imagen no nos habla de un toxoplasma. Bueno, un tumor primario del sistema nervioso central podría ser, un tumor metastásico del sistema nervioso central podría ser también. Un síndrome epiléptico pues no se manifiesta las características, pero bueno, aquí les pongo la respuesta correcta. Bueno, la respuesta correcta aquí es tumor metastásico del sistema nervioso central. ¿Por qué les digo esto? Es por simple probabilidad. ¿Por qué? Porque los tumores del sistema nervioso central son mucho más comunes que sean metástasis que cualquier otro. Entonces descartamos neuroinfección por los antecedentes de la paciente, realizamos un electroencefalograma, resulta normal porque lo que descartamos también al síndrome epiléptico y nos decidimos entrar en el estudio de un tumor del sistema nervioso central. ¿Recuerdas que cuando estabas estudiando te dijeron, perdón, que el tumor más común del sistema nervioso central era el tumor más común? No dice tumor primario, ojo, pero ahí es donde está la trampa. El tumor más común del sistema nervioso central es la metástasis. Y luego sabemos que los lugares más comunes donde vienen las metástasis son de los cánceres más comunes en la población general, pulmón y mama, y al final el melanoma, que siempre se ha descrito perfectamente su asociación a su segundo sitio después de los ganglios linfáticos regionales, zona sistema nervioso central. Por eso es que los melanomas son los cánceres más importantes de la región de la piel. La paciente refiere realizarse mamografía anual desde los 40 años. Este año ya se la hizo, resultó normal. Tu exploración de piel no revela datos relevantes. Decides realizar una radiografía que está completamente normal. ¿Cómo sabemos que está normal? A las radiografías hay que estudiarle si está bien penetrada, si no está rotada, que no esté penetrada de más, a eso le llamamos quemado. Cuando está penetrado de menos le llamamos blanda. Y pues estudiar la simetría de ambos lados, ¿verdad? Para estudiar una radiografía es el famoso ABCDE: A de vía aérea, B de breathing, que son, nos referimos a los pulmones, C de corazón, se le estudia la silueta cardíaca, el ventrículo izquierdo, el botón aórtico, la ventana aortopulmonar, y bueno, también observamos la porción derecha del corazón, aurícula derecha que forma la base, y bueno, todo está aparentemente normal. Observamos vía aérea, está un poco desviado, pero la radiografía está un poco rotada. Eso lo sabemos porque estamos viendo aquí que no está equidistante y está un poco elevado el diafragma de este lado, que si bien es cierto que debe estar un poco elevado, aquí está elevado de más. Pero bueno, observamos recesos esquizofrénicos, parenquima pulmonar, el hilio pulmonar, todo parece estar normal. Entonces descartamos que haya un tumor primario en otro lado. Entonces, ¿qué estudio debemos de hacer? Siempre que tenemos una urgencia neurológica, hay que hacer inmediatamente un TAC para descartar sangrado. Pero aquí la pregunta no es esta, la pregunta es: ¿cuál es el estándar de oro para el estudio de tumores del sistema nervioso central? Ya le hicimos el TAC al principio, vemos cómo salió. Y debe de ser no contrastado. ¿Por qué? Porque el contraste nos puede hacer perder la hiperdensidad que nos da un sangrado.
Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Es simple, una resonancia magnética contrastada. ¿Por qué? Porque algunos tumores del sistema nervioso central captan contraste de manera característica. En esto, por ejemplo, es la misma imagen, el edema vasogénico, y si me preguntaran, ¿es una T1 o es una T2? Es una T2, vemos la hiperintensidad aquí del, pues, del líquido cefalorraquídeo propiamente y de las fisuras. Bueno, entonces aquí tenemos la masa, está haciendo efecto de masa, está ocluyendo aquí la porción posterior del ventrículo lateral, observamos el edema. Y bueno, esta es una T1 y pues vemos lo mismo, vemos cómo capta el realce alrededor en forma de anillo de sello. Y bueno, aquí la pregunta es, ¿cuál es el tumor primario más común del sistema nervioso central? Ojo, tumor primario más común del sistema nervioso central se ha observado que es el meningioma, que abarca casi del 30 al 40% de todos los tumores primarios del sistema nervioso central, pero el meningioma tiene la característica de ser de gradaje bajo o grado 1, aunque puede llegar a ser hasta anaplásico, que es grado 3, pero estos son atípicos. Entonces, el tumor primario más común del sistema nervioso central es aquel que es benigno y es el meningioma. Ok, pero por las características de imagen, sospechamos de algo maligno. Entonces, ¿cuál es el tumor primario maligno más común del sistema nervioso central? Fácil, el glioblastoma, que anteriormente se conocía como glioblastoma multiforme por la imagen histológica que formaba. Y bueno, esto es lo que nos habla de las características malignas que vimos en la resonancia: localización en hemisferios cerebrales, edad de la paciente, sintomatología, masa de bordes irregulares, heterogénea. Heterogénea nos referimos que no solo tiene un tipo de densidad, sino que tiene más de una densidad, capta contraste, tiene edema vasogénico, concuerda con la sospecha diagnóstica. Y bueno, siguiendo los principios de cómo dar malas noticias, le comunicas a la paciente su diagnóstico, su hijo te pregunta qué sigue, y bueno, lo correcto aquí es iniciar cuidados paliativos esto es debido a la malignidad de esta patología. Entonces hay que iniciar cuidados paliativos. ¿Y qué nos referimos a cuidados paliativos? No únicamente nos referimos a tratar los síntomas que tiene, sino también a darle un apoyo psico-oncológico. Entonces hay que hacer esto y hay que valorar a la paciente con equipo multidisciplinario. Como saben, los abordajes de los tumores del sistema nervioso central siempre deben de ser abordados de esta manera. Según la nueva clasificación, ¿qué grado tiene el glioblastoma? Fácil, grado 4. Y bueno, iniciamos antiepilépticos, que es una forma de tratar de paliar el síntoma que tiene de convulsiones para evitarlas. Se ha observado que se les puede dar corticosteroides a estos pacientes, pero pues depende de cada paciente, ¿verdad? Y bueno, ¿cuál es el porcentaje de pacientes que sobrevive a 5 años? No me lo van a adivinar. Es 5% únicamente de los pacientes que se les diagnostica un glioblastoma. Entonces, eh, hacemos evaluación geriátrica, ECOG de 0 y Karnofsky de 80. ECOG nos habla de qué tan mal está la paciente en cuestiones oncológicas, ahora sí propiamente. Y el Karnofsky es una escala de funcionalidad. Entonces, un Karnofsky mayor de 70 y un ECOG menor de 2 nos hablan de que es una paciente que está bastante bien de salud, a pesar de todo. Mide menos de 8 centímetros, por lo que es candidata a ser operable. Y bueno, eh, el día de mañana llegará para sus cuidados paliativos y a casa con oncología. Realizamos la cirugía, resecamos completamente. El patólogo confirma diagnóstico y reporta un IDH mutado. Menciona que es un glioblastoma primario. El glioblastoma secundario es aquel que viene de una estirpe menos maligna, como puede ser el astrocitoma anaplásico, que es un grado 3, y se desdiferencia aún más. Y esto es normalmente visto en pacientes un poco más jóvenes. Que sea glioblastoma primario y que tenga IDH mutado nos habla de un peor pronóstico. En cambio, si fuera un glioblastoma secundario y tuviera IDH mutado, sería un mejor pronóstico. Bueno, ¿cuál es la relevancia del IDH? Actualmente, pues ustedes saben que es algo multidisciplinario.
Y bueno, es factor pronóstico y tratamiento porque la IDH se encarga de metilizar. Y bueno, siguiendo las guías del NSCN, que es la sociedad de cáncer que se encarga de esto, la Sociedad Nacional de Cáncer en Estados Unidos, que crea estas guías porque no es lo mismo que la ASC, eh, sino que es algo más internacional, por así decirlo. Bueno, decidimos seguir con las guías de tratamiento que actualmente en el 2020 son radioterapia más temozolomida más terapia de campo eléctrico. Claro que son bastante invasivas y hay que revisar su disponibilidad en nuestros medios. Eh, Después de las primeras resonancias magnéticas de control, ¿cada cuánto deberías de hacer las siguientes? Y bueno, es cada 3 a 6 meses de tiempo indefinido porque no sabemos cuánto puede recidivar este tumor, que es la regla que recidive. Con este tratamiento, ¿cuál es la esperanza de vida? Hasta 15 meses más. Y aquí vemos este estudio de alto impacto donde se agregaba radioterapia más el tratamiento estándar y radioterapia sola y observamos cómo aumenta la esperanza de vida. Es algo que ya está bien estudiado desde el 2005. Actualmente se están buscando ensayos clínicos controlados para seguirlo aumentando. Por eso es que se da la terapia que mencionamos anteriormente, que era algo así como que de campo eléctrico. Bueno, ¿cuál es el porcentaje que recurre en el primer año? Bueno, la regla es la recurrencia. Hasta el 70% recurren dentro del primer año. Desgraciadamente, y esto es algo que quiero que se quede grabado, es que aunque se aumente la esperanza de vida, la mayoría sigue muriendo dentro de los próximos 2 años. Y bueno, estas son las referencias usadas. Una disculpa que no estén en APA, pero no tuve tanto tiempo. Gracias por escuchar. Y bueno, ahora sí, vamos a revisar lo otro que tengo aquí.